A lo largo de la franquicia de Steven, aparecen gemas de todos los colores, formas y tamaños, que van desde las de aspecto humano como nuestra querida y compleja perla principal, hasta las más monstruosas y titánicas como Malakai, quien pese a ser una fusión inestable y agresiva, cuenta con un diseño sólido, memorable y bastante bueno a la vista. Y si bien en general las gemas protagónicas tienen aspectos icónicos y muy proporcionados, por desgracia ese no es el caso para todas las joyas presentadas, habiendo un cierto grupo de ellas que tienen diseños que van desde irregulares hasta espantosos o nefastos en el peor de los casos. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los peores diseños de gemas en Steven Universe, los cuales acaban siendo un completo insulto si los comparamos a la apariencia bien pulida y emblemática de las gemas principales en la trama. Y para esta lista me basé en dos simples factores para ordenar los puestos, siendo estos lo simplista o desaliñado de su aspecto y qué tanto desentona en relación a las gemas bien diseñadas. Y por último, solo tomaré en cuenta gemas puras y fusiones siempre que éstas estén descorruptas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. ¿Encaje loco? ¿Los cuarzos se han apoderado de Divertilandia? Y en el último puesto de diseños cuestionables tenemos al de Crazy Lace, o también llamada Encaje Loco en el doblaje latino, quien pese a ser una fusión entre cuarzos, presenta un diseño inusual en varios sentidos, ya que para empezar, esta tiene proporciones algo raras al compararla a las demás cuarzos, teniendo unas piernas súper pequeñas y delgadas a comparación de su torso inflado y musculoso, lo que, sumado a su cabello y manos estilizadas, le dan un aspecto femenino pero a la vez bastante rudo y tosco, resultando así en una combinación muy discordante, al menos a primera vista. Pero incluso sin contar eso, lo más chocante de su diseño es sin duda la paleta multicolor en su piel, la cual, lejos de ser de uno o dos colores, presenta una mezcolanza de 6 tonos a manera de capas segmentadas al azar, lo que la hace ver más como una obra de arte fauvista que una gema como tal, volviéndola algo incómoda y agotadora a la vista debido a esa saturación de tonos y rasgos tan disparejos. Pero como al menos aún mantiene su aura de cuarzo, la dejo como una gema de aspecto sobrecargado, pero sin llegar a ser atroz. ¡Vaya! ¡Tan radiante y brillante! ¡Diamante rosa! Ese soy yo. Y en el noveno puesto encontramos a las Hades del baile de Era 3, en específico a las de aspecto mecánico que bailaban de forma sincronizada en cierta parte del evento, las cuales, sin llegar a ser gemas horribles, sí que presentan un aspecto bastante rígido en más de un nivel, ya que si bien su comportamiento robótico es meramente intencional, la estética global de aquellas Hades queda muy llana al compararlas a las del elenco recurrente o central, viéndose tremendamente básicas y hasta cartonadas como para considerar las gemas realmente individuales. Y si bien eso ayuda a reforzar lo estricto de su sociedad, a su vez las convierte en joyas demasiado artificiales al grado de parecer simples estatuas en ciertos planos, lo que sumado a sus paletas llanas y rasgos simplificados, las vuelven de las gemas más olvidables en cuanto a diseño y apariencia. Pero como al menos dicho aspecto automatizado va acorde a la dinámica de aquel baile, las dejo como joyas con un diseño coherente pero a la vez demasiado frívolo, al menos como para encajar orgánicamente en la nueva sociedad libre creada por Steven. Esto se trata de que tenemos cuerpos geniales, pero el tuyo es mucho más espectacular que el mío. Pero eso no es cierto. Y en el octavo puesto de gemas desaliñadas tenemos a Smoky Quartz, cuyo diseño burdo y poco pulido la hace ver como una de las fusiones más improvisadas de todas, algo que si bien conecta con su origen imprevisto, a su vez la hace difícil de tomar en serio la mayor parte del tiempo, lo que la hace lucir menos como una guerrera y más como una especie de bufona insegura en cada aspecto de su ser, lo que irónicamente sería usado como tropo principal en Conoce tu fusión y en uno de los cortos especiales de Dove, donde se apela al diseño irregular que tiene Smokey para enfatizar sus complejos internos al no sentirse valiosa en comparación a Sardonyx. Y si la propia obra ofrece esa premisa tan clara, es porque incluso ellos consideran a Smokey una gema poco agraciada a nivel superficial, al menos lo suficiente como para proyectar su lado vulnerable de manera creíble ante la audiencia. Por lo que en resumen, si bien el diseño de Smokey resulta poco estético para muchos, al final esa apariencia embona muy bien con la naturaleza torpe pero noble de sus componentes, dejándola como una fusión que prioriza la belleza y bondad interior por encima de la pomposidad externa que emanan otras. Y en el séptimo puesto de este decadente top aparece la gema Oso de Agua, una joya tan irrelevante y poco llamativa que ni siquiera se molestaron en revelar su tipo de gema de manera oficial. Y no solo eso, sino que ni siquiera cuenta con un diseño de cuerpo completo a comparación de las demás gemas sanadas,
dejándola únicamente con un aspecto parcial revelado de forma tibia en la escena final de la serie original. Pero más allá de aquella marginación global, esta gema se gana su puesto en el video debido al diseño tan simplón y aburrido de su forma incorrupta, el cual, lejos de parecer una gema canónica, parece más un fanart mal hecho de la princesa grumosa de Hora de Aventura, o en otras palabras luce como un bicho raro de alguna otra serie en lugar de Steven Universe, pareciendo más como un diseño beta o desechado que improvisaron a último minuto con tal de rellenar espacio. Pero como nunca se mostró su diseño en toda su extensión, quedará la interpretación de que tan bien o mal se habría visto su forma completa en medio de la pantalla. ¡Y de mí! Lo sabía que no podía ser la única. Y en la sexta posición encontramos a Jade Limón, la inesperada y curiosa fusión de un par de gemas aristócratas, las cuales, si bien tenían diseños propios simples pero funcionales, juntas creaban una fusión bastante desaliñada en todo sentido, contando con una apariencia irregular y hasta tonta que solo deja mal parada a su única aparición canónica, echando a perder la poca seriedad del momento en que las gems encararon a las diamantes con sus fusiones. Y si bien Jade Limón evoca vibras de alegría e inocencia, que sirven muy bien de contraste ante las ataduras del imperio, su estética sigue dejando que desear como para considerarla apropiada, teniendo incluso un espacio entre los dientes que la hace lucir como una campirana en medio de la aristocracia, o en otras palabras, la hace ver como un chiste de mal gusto que resulta algo innecesario de mirar. Y aunque su forma y rasgos son obviamente poco atractivos, al menos terminan siendo equilibrados y decentes en comparación a su diseño beta, el cual sin duda baja su tolerancia visual a niveles peligrosos, pareciendo casi material de creepypasta debido a lo inquietante que luce, teniendo una paleta de colores deprimente que solo empeora con la mirada de las 1000 yardas que tiene en el rostro, atributos que por suerte fueron mejorados para su imprecisa versión final, pero no lo suficiente como para ignorar todos los defectos que la hacen muy incómoda de observar. Los gritos humanos son la mayor delicia de la tierra. Quiero oírlos gritar para siempre. Eso es un poco raro. Y en la mitad del especial aparece la pequeña Larimar, que si bien no es directamente fea o perturbadora, sí que tiene un diseño muy soso en comparación a las gemas relevantes en la historia, ya que más allá de su silueta y proporciones poco humanas, su simplificado rostro y forma no terminan de convencer, al menos para verla como una gema genuina, teniendo una mirada y cabeza demasiado caricaturescas, aún para los estándares de Steven, pareciendo más una especie de boceto o esbozo que el resultado final de una gema bien hecha. Algo triste considerando que el diseño original de Larimar resultaba mucho más estético y original, teniendo una mirada y cabello delimitados que ofrecían una silueta reconocible y bastante compatible, pero en su lugar prefirieron abaratar tiempo y trabajo al reducir su aspecto a una sombra de lo que alguna vez fue, acabando así con todo el mínimo carisma que pudo llegar a tener en la pantalla. Y debido a esa mala decisión, que la dejó con una apariencia simplona y nada agraciada, dejo a la pequeña Larimar en su lamentable quinto lugar. No sé sobre esto. ¿Qué? ¡No te oigo! Y en el cuarto puesto tenemos a Snowflake Obsidian, quien al igual que Larimar fue maldecida con un diseño poco memorable y para nada atractivo. Y si bien se agradece el intento de ofrecer una apariencia inusual para ella, en vez de resultar como un acierto, fue todo lo contrario, con Snowflake teniendo rasgos bizarros a los que es difícil agarrarles forma por culpa de la mala distribución de estos, como un rostro simplón y manchado y una especie de melena mal dibujada a manera de cabello, lo que la hace ver más como una especie de botarga barata en lugar de una respetable y antigua gema de cristal. Y pese a que su paleta cromática concuerda con su tipo de gema, su estructura brusca y mal proporcionada la hacen muy incompatible de mirar de manera casual, al menos cuando se la pone al lado de gemas con aspecto mucho mejor definido o estilizado. Y debido a esa estética tan imprecisa, que la vuelve chocante pero no por las razones correctas, dejo a Snowflake Obsidian como la gema con el cuarto peor diseño del video. Y en la medalla de bronce del material encontramos a Florita, quien si bien cumple su rol de gema marginada gracias a su look nada habitual, en lo personal siento que se desviaron demasiado al darle un diseño tan disparatado y fofo, careciendo de rasgos realmente delimitados como para siquiera agarrarle una forma adecuada a primera instancia. Y aunque eso se debe en parte al ser una fusión de 6 gemas, eso no justifica el hecho de darle un aspecto demasiado amontonado y carente de esencia propia,
al grado de ni siquiera poder adivinar los tipos de joyas que la componen como tal, luciendo más como una especie de fusión forzada que una de tipo natural y voluntaria, como se supone que es ella. Además que desde ciertos ángulos, su forma de oruga la hace muy grotesca y abultada, algo que contrasta por completo con su temperamento calmado y mayormente amable, siendo de hecho la única de las descoloridas que realmente parece un monstruo de manera literal, algo entendible según su origen y trasfondo, pero que a la vez la hace visualmente aberrante dentro de todo lo que cabe. Y debido a esos motivos, que la hacen lucir como un cruce turbio entre Gema y la especie oruga del pasado de Pink, dejo a Florita como la tercera Gema, menos agraciada de todas. En su tiempo sabiamente. No pueden estar en todas partes a la vez. No sean un Steven, ¿verdad? Y en la medalla de plata tenemos a Sunstone, la fusión principal menos favorita de prácticamente todo el fandom, ya que aparte de tener limitadas apariciones, su aspecto desentona un huevo en relación a su origen y componentes tan importantes, teniendo un diseño burlón y comiquero que no le hace justicia alguna a su naturaleza de fusión triple protagónica, pareciendo más la mascota de algún serial barato que una gema guerrera a todas luces. Y si bien eso fue hecho adrede para enfatizar su rol de consejera optimista, realmente su aspecto y mensaje fueron innecesarios, al menos para las alturas en que esta debutó en pantalla, haciéndola ver más como una joya molesta y sosa en lugar de una aliada realmente útil, lo que empeora aún más con su lamentable apariencia que solo genera vergüenza ajena, siendo de lejos uno de los diseños más mediocres y cringe que mis ojos tuvieron la desdicha de presenciar. ¡Soy feo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Dejando en evidencia cómo el Creuniverse fue de mal en peor a medida que la serie se acercaba a su tramo final, bajando más y más su calidad hasta finalmente crear una fusión que parece hecha con las patas, tirando así por la borda el potencial de una unión bien hecha entre Steven y Gardner. Pero en lugar de aprovechar eso, solo nos ofrecieron un adefesio mal hecho que es imposible de tomarse en serio. Y debido a ese resultado tan nefasto y flojo, dejo al irremediable Sunstone en su doloroso segundo lugar. Vengan otra vez, pero que no sea muy pronto. Y recuerden, el voleibol no es un deporte de contacto. Y como mención deshonrosa tenemos a los múltiples cuarzos curados que aparecen de forma ocasional en Future, las cuales si bien no tienen un diseño horrible como tal, sí que se sienten super planas y simplonas a comparación de otros cuarzos mostrados, sobre todo por el hecho de carecer de rasgos propios que las destaquen más allá del tono, ya sea contando con ojos vistosos o algún tipo de corte de gema único o especial. Pero en lugar de eso, todas acaban siendo una copia y pega con cambios mínimos entre ellas, lo cual las hace ver como un mero relleno que fue agregado por pura obligación narrativa, pero sin llegar a cuidar los detalles como para darles ese toque sólido de personajes como Jasper o Agatha Azul, al grado de cubrirles por completo los ojos con tal de hacerlas todavía más fáciles de dibujar, lo que las convierte en gemas demasiado básicas que no evocan una identidad auténtica. Aquí en la pequeña escuela madre podrás redescubrirte y aprender a vivir en la tierra si quieres. Y en la medalla de oro de gemas espantosas tenemos a la fusión de turmalinas, cuyas dos versiones conocidas son un total despropósito a nivel visual, ya que si bien las gemas pueden llegar a ser diversas, lo que hicieron con turmalina sandía es simplemente un crimen a nivel de diseño, teniendo una forma simplemente horrenda y desdeñosa que parece el dibujo mal hecho de algún niño. Y es que su silueta y estructura son tan desagradables que incluso desentonan al lado de otras gemas secundarias, no teniendo ni un solo rasgo agradable o por lo menos decente en su lamentable trazo. Y mi asco por esa gema es tan pero tan grande que el buen Vegeta me da el favor de describirlo en esta simple pero clara escena. ¡Estás deforme! ¡Pareces un globo mal inflado! Por lo que en conclusión, si bien Future mostró de los peores diseños de gemas que hay, sin duda la fusión turmalina se lleva el premio por su aspecto nauseabundo y nada compatible con ninguna otra joya que hay, siendo incluso más asquerosa que su forma corrupta de pez, que como mínimo tenía una apariencia definida y concreta. Y debido a eso, sumado a la repulsión que me genera solo verla, dejo a la fusión de turmalinas como la gema con el diseño más horrendo de todos. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todas las gemas presentadas es la más horrible en su opinión, o si creen que hay alguna otra que podría haberse ganado un lugar en esta lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!